Sueños de habitación de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta ruedan por el colchón de mi cama ya desierta. Es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último encuentro no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último encuentro no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. ¡Toma! ¡Ay! Bueno, cum laude, esto de canciones de bodega. Yo, Chuso, no me acuerdo cómo empezamos, aparte de la amistad que lleva hace mucho tiempo. ¿Cómo empezamos con esto? Pues no me acuerdo muy bien tampoco. Yo sé que empezamos tú y yo, luego se unió Ramón. Una noche que nevaba. Una noche que nevaba, por eso lo llamamos Copito, porque como nevaba y tiene el pelín así. Sí, Copito venía. Y luego se unió Andrés, luego Luis y después Horacio, y al final, por andar por los bares por ahí cantando, empezó la gente a llamarnos y ya somos cum laude. Además, como somos todos tan buenos estudiantes, por eso de ahí viene el nombre. Yo recuerdo oír cantar en casa a mi madre. Eran muy aficionados allí en casa todos a cantar. Yo tenía un hermano que tocaba la guitarra, tenía otro hermano que tocaba muy bien la flauta. Luis el Fonta, ¿qué tendría que pasar para que dejases de cantar? Hombre, yo creo que no dejaría nunca, porque yo ya desde crío, desde que anduve por colegios allá, cuando empecé con 9 años a estudiar pa' cura, que sabes que siempre lo digo. ¿Ah, sí? Y siempre lo digo y presumo de eso, de que estuve estudiando en el Sagrado Corazón de Valladolid en la pequeña obra, y de ahí me surgió. También mi madre me inculcó, porque mi madre canta, la verdad, francamente bien, cosa que yo no llego a ella. Pero no dejaría nunca de cantar, pase lo que cante, porque dice el refrán que el que canta su mal espanta, ¿no? Yo recuerdo mucho de mi abuelo, que en paz descanse, que cantaba, y tocaba la uz, mi abuelo. Y llegabas a cualquier bar y veías a 2 o 3 señorinos cantar, pero cantar con ese gusto, con esa dulzura. Y yo ya de crío siempre me metía entre ellos, la zona de Langreo, la zona de Blimea, Sotrondio, el Entrego, musicalmente, ya te digo, yo que soy muy amigo de Chus Pedro y le mando desde aquí un saludo, en el Concheso, aquello era la cuna del cante. Yo ya bajaba. Sabía la hora que entraba, pero no sabía a la hora que salía, ¿no? Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los
y de casa valiente. Abanicos de colores parecen su paz. Abanico de colores parecen sus patas. Yo siempre pensé en algo así. Yo siempre me vi por ahí tocando, desde niño ya. No a lo mejor un nivel que yo hubiera pensado, pero yo pensaba en Angus Young o en Mark Knopfler. Y claro, no, a eso no, pero al final estoy por ahí por Gascona en una sidrería y soy como me siento como ellos, igual. Entonces, lo máximo. Ramón el More, porque aquí en la zona tuya, en San Claudio y en Oviedo, es el More. El More. ¿Tuviste ahí un escarceo musical de vocalista? Muy poco tiempo. ¿Cuántos días, Ramón? 4 actuaciones. Y luego aprendiste, seguiste cantando en los bares, que siempre te gustó, cuando los conocimos. Bueno, sí, hombre, yo, claro, sí, es una vocación desde la naturaleza que me dio la vida hasta nuestros días. Y si Dios quiere, a seguir, a ver. Estás empezando. Sí, estoy empezando. Oye, Ramón, y Y luego un cantante emergente. estás también en el coro. Sí, el coro con Ángel. ¿En qué coro? En el coro. El coro Reconquista. Reconquista. ¿El coro Sí. ayuda o estropea a un...? No, ayuda mucho. Y Andrés de Abona, que pasó por la Tuna. Claro, por ahí empecé. Bueno, empecé un poco antes en los maristas, en la Useba, en la rondalla del colegio, con el chachaspum, chachaspum. Luego ya cuando ya pasé a la universidad, sí, efectivamente, estuve en la Tuna unos 5 años, lo que duró más o menos la estrella. Ahí también, bueno, pues empecé a dar escarceos, ¿no? Y a cantar por ahí un poco lo que se podía. Y Luis Horacio, ya la última adquisición de Cum Laude. ¿Eh? Sí, fichaje, cojones. Tú llegaste por amistad con el golf con Chuso. Sí. Fuiste el técnico de sonido, director de logística. Empecé por abajo, pero subí. Y después fuiste arrimándote. Poco a poco. Poco a poco. Por tu culpa. ¿Por mi culpa? Sí, porque sí, me gustaba cuando me hacías tú con los huevinos y tal. Y dije yo, esto tengo que hacerlo yo también. Tocar los huevos. Eso, tocar los huevos. Que no lo hago bien, pero... Y en aquel cumpleaños, sí, hombre, en aquel cumpleaños regalamoste unos bongos y un curso de percusión con Orestes. Como estos. Y a partir de ahí la liasteis. Lo primero que hacemos nada más nacer, en el momento que oyes una música o cualquier cosa ya empiezas a moverte, ¿no? Yo creo que la música es una cosa que está implícita en lo que es el ser humano ya desde el nacimiento. En tanto que tú juntas esa cuestión ya y desarrollas un poquitín más la capacidad musical y la capacidad de relación, pues esos son fundamentales. Por eso tienes tantísimos grupos de tantísimas cosas, de coros, de conjuntos, de grupos de diversas etiologías de música. Yo creo que lo que más une a la gente es la amistad, yo estoy convencido. Por lo menos a mí mi experiencia, siempre en todos los grupos que estuve, siempre fue una cohesión importante con toda la gente del grupo. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber qué sientes tú por mí. Quisiera ser un águila real para poder volar cerca del sol y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies con mi amor. Quisiera ser un pobre ruiseñor para poder cantar cerca de ti. Quisiera ser la más bella canción y poder hacerte muy feliz. Quisiera ser aurora boreal y darte así un mundo de color.
Morrió l'obispo d'Ubieu, morrió el nuestro capitán, morrió el cabrito macho, morrió el burro del tío Xuan. Tengo un arenal, tengo un arenero, tengo un arenal pel camín de Ubieu. Si me pierdo, que me busquen en el puerto de Xixón. Y en Villaviciosa Hermosa tengo una rosa que me roba el corazón. Tengo un arenal, tengo un arenero, tengo un arenal pel camín de Ubieu.